cuyo trabajo les hace entrar en casas ajenas. ¿Qué ha sido lo peor que han visto? Una vez entregué una pizza a un domador de halcones, cuyo halcón estaba descansando con él en el porche. Eso fue emocionante. Suministramos foca los MDF a un edificio gubernamental de 90 unidades de vivienda asistida durante la nueva construcción. El contratista no quería pagar por la impermeabilidad, así que compró MDF normal. Las puertas de la entrada eran marcos de acero de impacto. Los suelos eran de baldosas de pizarra. 90 familias se mudaron en un día, y luego el superintendente del edificio fregó todos los suelos a eso de las 2 de la madrugada. Los suelos de pizarra son irregulares y se utilizó mucha agua para limpiarlos. El agua de la fregona empapó el MDF, que se expandió tanto que pellizcó los marcos metálicos con fuerza a las puertas, y atascó cada puerta de la unidad increíblemente. Llegué ahí sobre las 5:30 de la mañana para hacer algunas cosas y empezaron los golpes y la histeria. 90 unidades donde la gente estaba encerrada después de su primera noche. Muchos pensaron que era un escenario de solución final. Tuvimos que hacer que alguien girara el picaporte, y que otra persona arrancara la puerta con toda su fuerza para conseguir que se abrieran, de una en una, mientras cada residente se despertaba al escuchar a sus vecinos entrar en pánico, y a las puertas ser arrancadas con dedos de acero, bastante agitado para antes de las 9 de la mañana. Justo la semana pasada entré en una casa para arreglar algo, tratando de mantenerlo vago. 4 gatos, 4 perros, el lugar olía a mierda, basura por todas partes. Ok, no es el peor lugar, pero hasta allí, lo que más me asustó fueron las citas. En trozos de papel en cada habitación que visité tenía cosas escritas. No me romperán. Cobardes y apuñaladores por la espalda arruinaron mi vida, no jugaré a la pelota miauda como esa. También susurraba a sus mascotas sobre mí. Lo que estaba haciendo, cómo iba a ayudarle a tener éxito. Sí, eso era raro. Era muy amable y educado, solo un poco raro. Fue muy cariñoso con sus mascotas todo el tiempo. No pensé ni por un minuto que hubiera maltrato animal. Era más bien una cosa del tipo: las mascotas dirigen esta casa. Soy fontanero de profesión y, aunque la mayor parte de mi trabajo es en plantas de procesamiento y fábricas, de vez en cuando nuestro jefe hace un favor a un director de proyecto o a otro contacto de alto nivel. Nos pidieron que fuéramos a instalar un sistema RO, es un tipo de sistema de purificación de agua, en la casa de campo de alguien. La mayoría de la gente no necesita agua tan pura. Un sistema de filtración y tratamiento UV es más que suficiente, pero si el cliente quiere pagar por ello, entonces tiene lo que quiere. Así que yo y mi compañero de trabajo conducimos a la casa de este tipo en el medio de la nada. Es una casa de aspecto bastante estándar, nada fuera de lo común. Entramos y nos lleva al sótano, a una gran puerta de acero, y a unos escalones que conducen hacia abajo. Este tipo había excavado y construido en los últimos años un búnker subterráneo. Piensa en el lugar de calle Cloverfield 10, pero este estaba mejor construido. Todavía era bastante austero, ya que no habían muebles todavía. Pero este lugar era enorme, posiblemente unos 5.000 pies cuadrados de espacio habitable. Había un sistema de filtración de aire que traía aire fresco, y lo bombeaba a varios puntos de su propiedad. Una serie de depósitos enterrados para mantener el agua fresca bombeada de su pozo. Después de pasar por su recién instalado RO tenía energía de una mezcla de la red, y una pequeña planta solar en el techo de su casa, y otra en un campo lejos de la casa, así como un generador de respaldo. Había estantes en las paredes con luces instaladas para cultivar pequeñas cosechas, incluso una habitación que, según dijo, se dedicará a criar un par de gallinas. Este hombre estaba preparado para sobrevivir al fin del mundo, y había gastado 1 tonelada de dinero para hacerlo. He visto muchos preparadores antes, pero este era un nivel muy diferente de preparación. Algo así plantearía muchas preguntas. ¿Por qué este hombre rico, cuerdo e inteligente se está preparando para el fin del mundo hasta tal punto? ¿Sabe él algo que yo no sé? ¿Dónde cagajo dejé mi sombrero de papel de aluminio? Trabajo como técnico en una farmacia, y a veces me ofrezco a hacer entregas al final del día si no están muy lejos y no encontramos al repartidor habitual. Esta señora, que era muy sorda, estaba empezando con un organizador de pastillas semanal que le preparábamos, así que me invitó a entrar para que se lo explicara. Inmediatamente vi 2 gatos, que salieron corriendo muy rápido, y olí una puerta muy fuerte a miauda de gato. Supuse que había una caja en la otra habitación que ella no se acordaría de limpiar, y que no podía olerla. Y cuando nos sentamos, me di cuenta de que había grandes hormigas carpinteras por todas partes. En la mesa, en las paredes, en el techo, en la alfombra, etc. Ella no parecía notarlas. Seguro que hay historias peores, pero yo llevaba 5 años atendiendo a esta señora en la tienda y nunca hubiera sospechado algo así. Estaba muy agradecido por el aire fresco que respiré cuando me fui.
Trabajó como aprendiz de un contratista privado durante un año antes de volver a estudiar. Lo peor fue cuando trabajamos en la casa de una mujer, preparándola para su venta. Estábamos pintando la habitación de su hijo, y tuvimos que trasladar los muebles al centro de la habitación para cubrirlos con una lona y evitar que se ensuciaran. Al mover la cama, encontramos el alijo de heroína del chico, con agujas sucias en una caja de cartón abierta. El chico tenía unos 16 años. No dijimos nada a nadie. Simplemente deslizamos la caja bajo la cama movida y nos pusimos a trabajar. Sin embargo, nos alegramos mucho de salir de ese lugar lo antes posible, junto con el niño. Su madre soltera parecía estar trastornada en algunos momentos, y mirando hacia atrás sospecho que también era una adicta. Por otro lado, el mejor trabajo que tuvimos fue uno de 6 meses que comenzó como una renovación de la entrada principal para una mujer que había perdido recientemente a su marido. Cuando empezamos, ella era muy reservada y pasaba la mayor parte de los días en su habitación. Tenía algunos problemas médicos que le impedían trabajar, y estaba claramente muy deprimida. La renovación de la entrada se convirtió en una sala de estar, luego en la cocina, luego en el sótano y, finalmente, en una renovación de toda la casa por dentro y por fuera. La mujer no paraba de encontrar nuevas cosas que quería hacer. En el proceso de todo esto, empezó a curarse, y al final del trabajo siempre estaba en el salón o en la cocina, charlando con nosotros y dándonos de comer y cuidando de nosotros. El último día de trabajo fue solo una limpieza de 2 horas, después de la cual nos llevó a comer para agradecernos la renovación y, lo que es más importante, ayudarla a superar la depresión con la que estaba lidiando. Me encanta esa señora. Entro y salgo de miles de casas cada año, así que he visto muchas. Una de las más extrañas fue encontrar cámaras ocultas. La gente se estaba mudando ese día, así que no eran suyas, instaladas en el ático y apuntando a los dormitorios y baños. También en el mismo ático, era grande, había una habitación oculta completamente amueblada a la que solo se podía acceder desde el ático. No hace falta decir que los propietarios estaban bastante asustados. Yo solía hacer alarmas. Mis amigos lo saben. Así que hace un par de años una amiga me pidió ayuda. Ella estaba pasando por un divorcio complicado con mucho dinero sobre la mesa. Él se había mudado y estaba claro que ella se quedaba con la casa. Fui a ayudarla con el teclado, a cambiar los códigos. Al día siguiente recibió una llamada de él preguntando por qué estaba yo allí. Él también conocía mis habilidades. Ninguno de los dos le había mencionado que yo iba ahí, lo que inmediatamente interpreté como que estaba vigilando las cámaras. Ella no sabía de ninguna cámara. Así que le dije en qué lugar del lavadero debía buscar la alimentación de la red y tirar de ella. Entonces me acerqué y miré las cosas inmediatamente. Cámaras por todas partes. Y tenía el panel de alarma configurado para la administración remota, con una copia de seguridad celular, lo que significa que podía añadir códigos de teclado, desarmar, establecer alertas remotas, etc. Desde su teléfono. Estoy seguro de que recibió notificaciones ese día, pero estaba en reuniones que no podía interrumpir, así que desmonté su sistema y lo documenté todo para sus abogados. Técnicamente, él seguía siendo copropietario de la casa, así que, sin una orden judicial, seguía siendo legal que él vigilara. Si tuve noticias de él, y mi respuesta a sus amenazas fue remitirlas a su departamento de recursos humanos porque utilizó el correo electrónico de la empresa para enviarlas. Encontramos DVRs, cámaras, micrófonos, transmisiones inalámbricas, proxies de internet y todo tipo de vigilancia en esa casa, y la arraigamos para que ahora ella lo controle todo. Estaba construyendo una adición a una casa existente. Los propietarios eran una pareja extraña, marido y mujer. El marido se parecía a Gollum y la mujer a Hagrid. Ambos eran muy lentos mentalmente y olían fatal, como si se bañaran en amoníaco puro. Incluso la nueva edición comenzó a oler. Cuanto más los sellábamos, más apestaba. Y aún no los habíamos inaugurado para ellos. Por aquel entonces yo no era nadie importante en el equipo, así que nunca había tenido ocasión de entrar en la propia casa. Hasta una fatídica mañana en la que llegué temprano. Se había cortado la corriente de los enchufes exteriores, y el electricista aún no había instalado los nuevos, así que decidí pasar una extensión desde el interior de la casa. Abrí la puerta trasera, destinada a convertirse en una entrada del pasillo, y el olor casi me hizo caer. Era como el olor amoníaco que se pegaba a ellos, pero aumentado 100 veces. Respirando superficialmente por la boca me aventuré en el interior poco iluminado, el salón, o al menos creo que era un salón, era un laberinto literal de contenedores. Jaulas. De 30 centímetros de alto y un par de metros cuadrados, todas apiladas una encima de otra. Cuando mis ojos se ajustaron, pensé que estaban llenas de conejos. Las que estaban junto a la puerta estaban apiladas de tal manera que podía ver por encima de ellas. En otros lugares y contra las paredes estaban apiladas hasta el techo. Todos y cada uno de ellos con un ocupante. Me acerqué más.
No eran conejos. Eran gatos. Cientos de gatos. Cada jaula contenía al menos uno, algunos 2 o 3. Cada uno apilada a 4 o 5 alturas. Nada debajo de ellos, cada uno meando y cagando en la jaula de abajo. Me largué de allí. Llamaste a control de animales, ¿verdad? Esos pobres gatos no deberían vivir así. Hice que mi jefe llamara ese día. Encontramos otro lugar para estar un rato. De repente se quedaron sin dinero, y no pudieron permitirse que termináramos el trabajo. Según tengo entendido, ya que otras personas los conocían y hablaron, los gatos eran una especie de criadero. Se quedaron sin dinero porque sus ingresos se agotaron cuando los gatos se fueron. Durante un tiempo fui trabajadora social, y mi trabajo consistía en ayudar a los más desfavorecidos a encontrar trabajo, ayudándoles con sus currículos, llevándoles a las entrevistas, asesorándoles, etc. Ahora bien, oirás a mucha gente de clase alta quejarse de que los pobres se aprovechan del sistema, pero yo estoy aquí para decirte que no se equivocan en absoluto. Tenía una mujer que no había trabajado en años. Esperaba que tuviera una especie de choza de mala muerte. No. Su casa era de la sección 8, pero aún así era más bonita que la mía. Tenía un enorme sofá de cuero, un televisor de 55 pulgadas en la época en que no eran comunes, un buen coche en el garaje, y sus hijos jugaban a la Xbox y llevaban Jordans. Luego, durante la discusión inicial, se quejó de que no recibía suficientes cupones de alimentos, y que quería trabajar las horas suficientes para que le pagaran el trabajo y seguir recibiendo beneficios. Mientras tanto, yo trabajaba más de 40 horas a la semana, compartía el dormitorio con mi hermana de 9 años, y conducía un coche que me habían regalado. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.